Bien, pues a continuación intervendrá Jaime Sánchez Ratia, que para nosotros la revista es un referente en el estudio, la traducción y la edición del Collar de la Paloma. El profesor Sánchez Ratia, fue profesor en el Instituto Hispano-Árabe de Cultura de Madrid, también en la Universidad Complutense, antes de dar su salto internacional a Nueva York, donde trabajó para la ONU, traductor, y actualmente creo que, me consta que vives en Ginebra, donde sigue trabajando para la ONU. Bien, nos va a hablar sobre su edición y traducción del Collar de la Paloma tras 12 años. Cuando quieras, Jaime. Muchas gracias. En realidad iba a hablar un poquito, en general, va a ser muy breve. Solo tengo un PowerPoint de 15 o 16 imágenes. Quería, ante todo, agradecer a Raquel Caballero y, por supuesto, a Juan Marcos y al profesor Lirola la invitación. Felicitar a Játiva por esta sala maravillosa, que ya nos gustaría poder escuchar un poco de piano, este piano un poco, si hubiera ocasión. Y, como decía, quería hablar simplemente de la fortuna del Collar de la Paloma en español, que es una fortuna breve, puesto que solo tiene dos puertos, le he titulado El Collar de la Paloma de Ibn Hazm, Nuevos pasos hacia una edición crítica. Y ese título tiene una explicación, como veremos un poquito más adelante. Remontándonos un poco a la historia de este libro y su traducción, porque yo eminentemente soy traductor. En 1952, como sabe todo el mundo, Emilio García Gómez daba a la imprenta su traducción del Collar de la Paloma, en la que venía trabajando, según propia confesión, desde 20 años antes. La edición se atrasó un poquito, es decir, él ya la tenía prácticamente preparada al finales de los años 40, porque García Gómez tuvo que esperar más de 2 años a que Ortega y Gasset le diese su famoso prólogo que le había prometido, y que yo creo que don José Ortega hizo un poquito a regañadientes o un poco por obligación, porque es un prólogo que no acaba de centrarse mucho en Ibn Hazm, sino que habla un poco del amor en términos un poco generales. Su versión posterior a las de Nickel al inglés, que fue la primera traducción, de Salier, de Weisweiler al alemán, Salier al ruso, Weisweiler al alemán, Francesco Gravielli al italiano y Léon Berger, que es la otra edición bilingüe, aparte de la que yo preparé. Salió primero en una edición de la Sociedad de Estudios y Publicaciones, provista de un aparato crítico importante, incluyendo una ilustración de una página del manuscrito, 4 apéndices, una biobibliografía y varios índices analíticos. La primera edición en árabe, esto es un inciso, es de Sairafi, si no me equivoco, y Ibrahim El Abyari, y no he podido averiguar la fecha porque es de esos muchos libros árabes donde no consideran de interés poner la fecha. En 1967, agotada esta primera edición, se reeditó en Alianza Editorial, aligerada de su aparato crítico. Desde entonces se ha reeditado multitud de veces, ahí faltan varias preposiciones, sin que el texto se haya modificado en nada, a excepción de la cubierta. De su elegante versión se han vendido cientos de miles de ejemplares y goza del favor de un público muy heterogéneo y amplio. Aquí tenemos la primera edición del Collar de la Paloma, que es la que tenía ese aparato crítico del que hablo, y aquí tenemos una foto del profesor García Gómez ya en sus años más maduros, delante, me imagino, de su biblioteca privada. La edición de Alianza Editorial es una edición dirigida al gran público. Al reeditar la versión en Alianza, su traductor decidió eliminar gran parte del interesante aparato crítico que acompañaba la primera edición, especialmente los índices, las notas, la biobibliografía, en particular los apéndices 3 y 4, el primero sobre los amores no correspondidos del poeta Ar-Ramadi por la esclava Halwa, que es ese famoso episodio tan bonito que todo el mundo conoce, de que ve pasar a esta esclava y se queda totalmente prendado de ella, y el segundo sobre la pasión mortal de Ahmad bin Kulayb por Aslam bin Ahmad bin Said. Esta eliminación fue lamentable, porque la ausencia de índices complica un poco el manejo de la traducción.
siendo que es la más extendida y la más accesible para el público, y la eliminación de los dos últimos apéndices impide que el lector más culto pueda admirar la técnica narrativa de Ibn Hazm, que yo creo que era espectacular, y la forma en que editaba textos que nos han llegado completos por otras vías, ¿no? Un ejemplo muy claro es ese del episodio de Ar-Ramadi, ¿no? Donde se conserva una versión mucho más completa que a todas luces es bastante más anodina, ¿no? Porque ahí se demuestra que Ibn Hazm tenía una gran habilidad narrativa, ¿no? Porque la recorta y pone lo más importante y queda un capítulo que es de los más brillantes del libro, ¿no? El prólogo y la introducción del traductor se conservaron sin cambios como el texto. Emilio García Gómez advertía que la edición de Alianza estaba a todos los efectos parada donde había quedado la primera de 1952, porque no se había atrevido a alisar sus arrugas, literalmente. Tan solo añadió una nota adicional al final del texto, donde explicaba las novedades que había habido de su pluma. Hablaba de un par de artículos publicados en Al-Ándalus, etc. Aquí tenemos fotos de la cubierta en el centro de la primera edición y dos de las numerosas cubiertas que han tenido otras ediciones publicadas en Alianza Editorial, ¿no? Ahí he puesto una pequeña nota de decir que a través de Luis Miguel Cañada he sabido que Emilio García Gómez preparaba al final de su vida una nueva traducción de los poemas del Collar en endecasílabos, pero parece que o bien estaba ya muy mayor o bien la muerte le sorprendió antes de poderlo acabar, ¿no? Esa era la única aportación a una posible revisión del texto, ¿no? Se trata de una traducción aparecida en circunstancias difíciles, ¿no? En 1952 existía en España la censura previa de prensa y publicaciones, que duraría todavía unos cuantos años hasta la ley Fraga, ¿no? El texto de Ibn Hazm contenía un lenguaje a veces muy explícito y Emilio García Gómez se vio obligado a hacer piruetas a veces mortales para evitar que la obra quedase encallada en la censura, ¿no? El hecho de que se publicase en una editorial más bien académica ayudó a que obtuviera el plácet final, ¿no? La situación de penuria y autarquía en la que vivía el país complicó el acceso del traductor a materiales y a viajes y probablemente a una copia completa del manuscrito. Al parecer, Emilio García Gómez solo pudo servirse de las ediciones de Francesco Gabrieli, lo sabemos por las encendidas quejas del padre Quirós, que le acusó de haberse quedado con los 2 ejemplares de la obra enviados para la reseña, y de León Berché, por supuesto la de Nickel también, que Nickel andaba por España muy frecuentemente, ¿no? Disponía asimismo de la edición del texto hecha por Petrov, a la que ha aludido el profesor Lirola, y publicada en Brill en 1914. Una recensión desafortunada y chusquera, ¿no? El mismo año de su publicación, en otoño, apareció en la revista Arbor, una de las revistas más señaladas, ¿no?, de la época, esa época de Franco, ¿no?, en el número 84 exactamente, una reseña o crítica de la traducción de García Gómez salida de la pluma de Carlos Quirós, ¿no? La reseña, de 23 páginas en 12avo, estaba escrita en un tono irrespetuoso y desaforado que irritó sobremanera al arabista español. El padre Quirós, en su recensión, repasaba los fragmentos que consideraba mal traducidos y terminaba cada glosa ordenando «tradúzcase», ¿no?, y daba seguidamente su versión. Hay que señalar que el padre Quirós, al que vemos ahí en su uniforme militar, era capellán castrense en África y tenía un gran conocimiento del árabe marroquí, y había hecho incluso algunas versiones, pero digamos su visión de lo que era el estudio del árabe y el conocimiento del árabe era bastante opuesta a la que tenía García Gómez, ¿no? Emilio García Gómez replicó de forma furibunda en Al-Ándalus ese mismo año un artículo que obligó a publicar en Arbor también, desechando una por una las objeciones de Carlos Quirós. No cambió su versión ni un ápice. Emilio García Gómez creyó siempre ver en la reseña una conspiración del Opus Dei y de los estamentos más reaccionarios del régimen, y quizás no le faltaba razón. Las alusiones finales de Carlos Quirós al árabe de los arabistas tocaron la fibra más sensible, ¿no? En la Universidad Española se enseñaba eminentemente el árabe escrito, hasta el punto de que existía una asignatura titulada Árabe hablado. Nadie se había preocupado en elaborar un manual de árabe moderno, tipo Asimil, para la época, por ejemplo, para la adquisición activa de la lengua hablada, al contrario de lo que se hace en universidades americanas, sin ir más lejos, ¿no?
Es probable que parte de la inquina de esa reseña estuviera dirigida contra el prologuista Ortega, que no confitaba muchas simpatías entre determinados sectores académicos que no le perdonaban sus ataques a la monarquía y su exilio y retorno a España con la anuencia del régimen, una anuencia más bien tácita, ¿no? Tras ese episodio, Emilio García Gómez afirmó en una nota a la edición de Alianza que el libro le había dado, comillas, satisfacciones y disgustos insospechados, comillas. Salvo un par de artículos publicados en el Al-Ándalus, ya no volvió a ocuparse del collar. El prestigio de la traducción hizo que nadie considerase que valía la pena volver a ocuparse del collar de la paloma. El estado de cosas siguió así durante años. En 2004 empecé a acariciar la idea de hacer una nueva versión castellana del collar de la paloma, pese a que tenía la impresión de que en lo que respecta al collar, la puerta del Ijtihad se había cerrado para siempre, ¿no? Una nueva edición, ¿para qué? Era la respuesta que recibía. Ya está la de García Gómez, ¿no? Habían pasado más de 60 años desde la versión de García Gómez y pensé que se podía hacer otra versión que sacara provecho de los grandes avances del tauquismo, este neologismo me lo he inventado yo, durante estos años, ¿no? No solo existían diversas propuestas serias de correcciones al texto del manuscrito, sino que habría nuevas traducciones como la de Martínez Gros al francés, este es un arabista de origen español pero que trabaja en Francia, con poesías versioneadas por André Miquel, que es un gran traductor de poesía al francés. Por ejemplo, la de Whitcomb al holandés, se han salido al hebreo, a varios idiomas más, ¿no? El manuscrito además estaba disponible para su consulta en la web, contaba con una autorización para consultarlo, se habían publicado varias ediciones árabes importantes del texto, entre ellas desde luego la edición completa de las Rasail, de las epístolas de Ibn Hazm, por Ihsan Abbas, y también de Taher Ahmad Mekki, que además había publicado un estudio monográfico sobre la obra. También pensé que se podía oxigenar un poco el texto e introducir un poco más de rigor histórico en el uso del lenguaje, eliminando términos que forzaban la españolidad del texto y de su autor, que era una obsesión diacrónica de don Emilio García Gómez, esa manía de sacar a España constantemente en la traducción, ¿no? Me basta con el rubí de España o el Adán español, etcétera, etcétera, cuando todavía digamos que España no existía. Con esto no quiero decir que la traducción de don Emilio no me parezca excelente, ni mucho menos. Eran pequeños matices que me parecía que eran importante señalar, ¿no? Y también en mi edición, en el prólogo, hice una comparación diciendo que quizás hubiera sido una buena idea hacer como se hacía antes con los colchones, ¿no? Que se sacaban a la calle y se variaban un poquito para oxigenar, etcétera. Porque en la versión de García Gómez hay cosas que digamos que se han quedado bastante obsoletas, ¿no? Me viene a la memoria ahora mismo, por ejemplo, en el famoso poema de muchos versos que hay en el capítulo 30, que además Ihsan Abbas señala que sigue de cerca un poema de Abu Tamam, que él señala la página del diván, pero no he podido contrastar exactamente a qué poema se refiere. En ese poema, por ejemplo, había una expresión que siempre me fascina, ¿no? Que no es supío a beber vino, ¿no? No es supío a beber vino, digo. ¿Qué querrá decir esto, no? Eran expresiones que le gustaban mucho a don Emilio y que por su español tan espléndido que tenía, ¿no? Y que bebía un poco del libro que tanto admiraba, que era la traducción de Boscán, del Cortesano, ¿no? De donde sacaba su gran prosa, que es muy sonora y muy extraordinaria, a veces pecando un poquito de campanuda. Pues eso hace que, como he dicho antes, sea un libro que goza de todo el favor del público, ¿no? Yo creía que había que evitar casticismos del siglo de oro, ya un poco desusados, aprovechar reflexiones y observaciones de eminencias como Ihsan Abbas y Taher Mekki. Había además abundante material biográfico sobre Ibn Hazm y la edición de sus epístolas completas era una buena ocasión para profundizar en la matización semántica de la lengua hazmiana. En 2005 comenté a Jesús Munarriz, gran editor de la editorial Hiperión, la idea de hacer una nueva versión del Collar de la Paloma. La iniciativa fue acogida con entusiasmo por la editorial, tanto que inmediatamente comencé la dura tarea de recopilación de materiales. Al vivir en Suiza no tenía acceso a importantes bibliotecas, como la Biblioteca Árabe de la AECID, una institución ejemplar que tuve durante años a 5 manzanas de mi casa.
La recopilación de materiales supuso un esfuerzo económico y un tiempo considerables. Ejemplares descatalogados de versiones del collar se venden a precios de infarto. A fin de reunir una pequeña biblioteca tauquiniana, tuve que hacerme con un material enorme, ¿no? Versiones del collar aparecidas hasta la fecha, obras y artículos diversos sobre Ibn Hazm, una copia del manuscrito, propuestas de enmiendas del texto, etcétera, etcétera. Adquirir las obras equivalentes en árabe también supuso un esfuerzo adicional y plazos más prolongados. Los encargos son lentos e inciertos. Los portales de descarga gratuita de Turaz, es decir, del acervo literario clásico, como Nurbook y otros, todavía estaban en mantillas en esos años, ¿no? Efectivamente, tras algunas dudas, decidí hacer una edición bilingüe. Esto complicó todavía más la tarea. No solo mi no muy suficiente, digamos, bagaje a la hora de enfrentarme a una traducción así, sino además el hecho de tener que establecer un texto árabe, ¿no? Efectivamente, el texto que trabajé largamente y en el que introduje en nota las correcciones de los distintos arabistas que habían hecho propuestas de corrección al manuscrito, aceptando algunas y rechazando otras, estaba al final tan anotado y cambiado respecto del que había sacado de Al-Warraq. Esto fue uno de mis grandes errores, porque yo soy un fatal mecanógrafo. Entonces saqué de alwarraq.com la versión que había electrónica y me costó varios meses poder enderezarla y corregirla de tal manera que fuese un texto fiable en el que poder empezar a trabajar con cierta fiabilidad, ¿no? Tuve que hacer varias versiones, copias, e imprimirla varias veces hasta que conseguí una versión que pudiese ser sometida al escrutinio del manuscrito y de las otras versiones de los grandes maestros que me han precedido, es decir, los grandes maestros árabes, ¿no? Que consideré que debía ofrecer una versión bilingüe a página enfrentada que permitiera al especialista o conocedor del árabe, incluso al estudiante, consultar el original y la traducción al mismo tiempo, con la esperanza también de recabar propuestas de mejoras o nuevas ideas. Por eso puse mi dirección de email con esa intención en el texto final, ¿no? La edición bilingüe supuso un esfuerzo extra porque la editorial no tenía medios para maquetar en árabe, por lo que tuve que aprender yo a hacerlo, un proceso sembrado de fracasos y desbarajustes informáticos. No hay nada que pueda desanimar más a una persona que la lucha contra la informática, ¿no? En el caso de los programas de maquetación, pues claro, si no tienen una base suficiente, pues es una tarea muy sudorosa, ¿no? En España, además, no hay una gran tradición, como en otros países, como Francia, Italia, etcétera, de ediciones bilingües. Eso complicado todavía más. Hay que pensar, por ejemplo, que ni siquiera la biblioteca de clásicos Gredos, si no me equivoco, sigue siendo monolingüe, ¿no? La editorial tampoco podía elaborar fotolitos, que trabajaba en offset, entonces esto fue una complicación añadida, ¿no? Porque para fabricar estos fotolitos hay que llevar el texto a una imprenta. La imprenta, al pasarlo a su ordenador, pues se desbarata todo porque no tiene los fonts ni tiene... En fin, fue toda una complicación y se pudo hacer en cierta manera esta edición, que es una edición artesana, ¿no? Porque yo mismo me encargué de hacer los fotolitos, de los que se llaman fotolitos baratos, ¿no? Que se imprimen al revés en una impresora láser de alta definición, ¿no? Mi versión vio la luz en 2009. La presenté junto al editor en la Feria del Libro de Sevilla ese mismo año y recibió críticas favorables en algunos medios, como El Ojo Crítico de Radio Nacional y algún diario de provincias. El esfuerzo de combinar la traducción, edición, maquetación e impresión del texto con la edición de más de 600 notas al castellano y otras 800 al texto árabe me dejó exhausto, porque yo además trabajo como traductor documental 8 horas al día, ¿no? La edición fue acogida con un silencio casi total por parte del mundo académico. A resultas de ello, no volví a ocuparme del collar, ni siquiera releer mi traducción en todos esos años. Una crítica traductológica nada entusiasta aparecía en 2018 en la revista de traducción de la Universidad de Granada, Sendebar, y firmada por el profesor Gemais Juini, hispanista tunecino y profesor de una universidad saudí, que no abordaba ninguno de los aspectos problemáticos del texto hazmiano. Acabo de desanimarme del todo. La crítica no era tan mala, lo que pasa es que yo estaba muy ilusionado con mi texto. Me achacaba en general una cierta propensión a la perífrasis. La traducción de una obra como tan golosa, ¿no?, como El collar de la paloma, que es una obra que es famosa, es
de las pocas obras árabes que trascienden, digamos, el ámbito de lo especialista y pasan al gran público, pues supone una gran responsabilidad. Y teniendo además una tradición tan brillante y tan famosa y tan alabada como la de don Emilio García Gómez, digamos, uno hace un esfuerzo por evitar la gravitación de esa especie de planeta que es la traducción de García Gómez, y a veces puede acabar haciendo ciertas perífrasis, pero por otro lado tampoco puede dejar de consultarla, ¿no?, para evitar cualquier influencia, ¿no? Por eso esa era una de las cosas que me achacaba. Me decía, por ejemplo, que yo no sabía lo que significa comendador, ¿no?, lo cual me parecía un poco absurdo, ¿no? Y me daba toda una lección de lo que significa comendador, porque yo había empleado esta traducción famosa de comendador de los creyentes, que me parece que tiene un trasfondo cultural absolutamente brillante, ¿no? No solo en inglés, sino en español también, ¿no? Me decía cosas como me confundía enviado y profeta, y que a veces a ciertas jaculatorias las traducía de diferentes maneras. Pero bueno, el texto al final, naturalmente hay que entender también la mentalidad de los traductólogos, ¿no? Tienen unas ideas fijas respecto a lo que es traducir, unas ideas que a mí siempre me parece que acaban llevando hacia la traducción automática, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es traducir siempre la misma palabra de la misma manera, ¿no?, cuando yo creo que en árabe hay una sinonimia absolutamente evidente. Solo hay que consultar los diccionarios de lenguas, tanto de árabe como de lenguas extranjeras, para ver la cantidad de palabras que se pueden poner como equivalentes, por ejemplo, de mahabba o de ishq, etcétera, de pasión, hawa. Ahí la definición exacta de lo que quiere decir en cada momento cada palabra supuso una complicación, y ahí reconozco que sería bueno volver sobre la traducción, ¿no? Yo no repliqué a esa crítica convencido de la inutilidad del esfuerzo, ¿no? El problema de la sinonimia en árabe es demasiado complejo como para exponerlo en una respuesta y tratar de defender aspectos de mi traducción que el profesor Juini criticaba, ¿no? No parecía entender el trasfondo cultural de algunas de mis opciones de llegada, ¿no? Se podrá deducir un poco humorísticamente que el profesor Juini fue como mi padre Quirós, ¿no? En cierta manera, ¿no? Cuando recibí la invitación del profesor Lirola para participar en una serie de actos conmemorativos del milenario de la obra, releí mi traducción y también la crítica traductológica del profesor Juini, que siguió sin convencerme. Sin embargo, en mi traducción encontré pasajes bien resueltos y algunos no tanto, que necesitan retoques o mejoras sintácticas, así como pocos errores, ¿no? En una segunda edición, mi traducción requeriría una revisión de la equivalencia exacta en castellano del vocabulario amoroso árabe, riquísimo y a menudo desconcertante en su versatilidad, y un refuerzo de la consistencia intratextual sacrificada a veces en beneficio de una mayor expresividad. Esto es un problema que yo siempre he pensando sobre este problema de traducción en árabe, que me interesa mucho, traducir sobre todo la poesía, que es todo un reto, ¿no? Yo creo que mis versiones de la poesía intentaban ser un poco más rítmicas, tener un poco de ritmo interno, una pequeña música, ¿no? Así como don Emilio, digamos, tenía bien claro que la claridad era sobre todo su misión número uno, y hacía poemas muy claros en cuanto que expresaba las metáforas y decía las cosas sin que hubiera mucha duda para la interpretación. Yo he pensado que se podía romper un poco el ritmo, o sea, la sintaxis, para conseguir un ritmo un poco mejor, ¿no? Yo creo que la rima árabe, con sus exigencias e imperativos, es una considerable fábrica de sinónimos, ¿no? Entre otras cosas porque el gran corpus lexicográfico árabe descansa mayoritariamente en la poesía. Los diccionarios, incluso los árabes, son prueba fehaciente de la confusión o ambivalencia existente entre multitud de términos, ¿no?, cuya fijación semántica no acaba de establecerse sincrónicamente, no digamos ya diacrónicamente, en su evolución. Además, no existe por ahora, aunque yo sé que se está ya empezando a redactar, un diccionario etimológico e histórico del árabe que pudiera servir de ayuda en esta tarea. En los últimos 30 o 40 años se ha hecho un esfuerzo inmenso por fijar los rasgos propios del árabe dialectal andalusí. Federico Corriente ha sido el adalid de ese esfuerzo, y su labor en ese terreno deja pasmado a cualquiera, ¿no? En cuanto al árabe clásico manejado en Al-Ándalus, creo que no es mucho lo que se ha hecho, ¿no? Cuando Federico Corriente me encargó como tema de tesis doctoral la tarea de darle la vuelta
como un calcetín o un pulpo. Todavía me recuerdo sus palabras exactas, al vocabulista inárabico florentino atribuido a Ramón Martín, que es un vocabulista, un diccionario árabe-latino, latino-árabe, que se conserva en esa biblioteca preciosa que hay en Florencia, de las más pequeñas de Florencia, pero de las más coquetas. Y transformarlo en un diccionario al uso árabe-español me sentía abrumado. Trabajé 3 o más años en la tarea, pero acabé por rendirme a la evidencia de que la labor lexicográfica previa que permitiera acometer esa tarea no existía y de que mi bagaje era muy exiguo como para acometerla, ¿no? Naturalmente, el profesor Corriente pensaba en materiales para su diccionario del árabe andalusí, ¿no? Y yo, por un malentendido, entendía una equivalencia exacta de combinando el árabe y el latín para obtener unas definiciones lo más exactas posibles de ese vocabulario tal como se concebía en el andaluz en la época en que fue escrito, que es el siglo XIII, ¿no? Al no disponer, al leer la edición de Nadia Tomish, hecha para la UNESCO, que es una gran edición del Kitab al-Akhlaq wa Siyar, el libro de los caracteres y las conductas, del que existen en español 2 traducciones ya, la de Asín y Palacios y también la del profesor Tornero, vi que esta prestigiosa profesora franco-libanesa había establecido un glosario de términos concretos y explicado y fijado su sentido exacto en francés, razonando cada una de sus decisiones antes de empezar a traducir. Al no disponer de dicho glosario en relación con el texto del collar, era inevitable un cierto abuso de la sinonimia por la confusión lexicográfica que reina en los diccionarios de árabe. El libro de Malek Shebel, esto es una anécdota, los 100 nombres de Les 100 noms de l'amour, es una ayuda, pero no es muy rigurosa, sino más bien una obra de divulgación, ¿no?, para enseñar un poco la caligrafía del calígrafo que ilustró el libro, ¿no? Yo creo que hay que dar nuevos pasos hacia una edición crítica del collar, ¿no? En la contraportada de mi edición advertía que la consideraba un primer e incluso tímido primer paso hacia una edición crítica. Para lograr la máxima exactitud y la coherencia intratextual de una nueva versión es preciso un estudio del vocabulario jazmiano, que se puede hacer, por ejemplo, combinando la lectura crítica y anotada de las epístolas publicadas por Ihsan Abbas, la versión árabe del texto del Fisal, junto con la traducción de Asín, la versión de Emilio García Gómez y el glosario de Nadia Tomish sobre su versión del libro de los caracteres. El Kitab Ta'rifat del Jurjani puede ser también muy útil en este sentido. En cuanto a las enmiendas al texto, es preciso reevaluar la validez de cada una de las propuestas de correcciones al texto y tener en cuenta aquellas fuentes secundarias en las que la elección de determinados términos coincida con la del manuscrito de Leiden a fin de descartar o aceptar propuestas. Esta es una crítica que han hecho algunos sabios árabes como Abbas y otros, señalando que en muchos fragmentos citados del texto que se conservan en otras fuentes aparecen también escritos como en el texto del collar. Por otra parte, también es cierto que el copista, al que siempre se ha dicho que era muy descuidado y que dice que recortó bastante párrafos de la obra, el copista sometió la lectura a una segunda revisión, ¿no? Porque hay partes del manuscrito donde se hacen incisos, es decir, que no es tan descuidado, ¿no? Yo creo que hay profesores árabes que aceptan la idea de que no hay que llenar el texto de correcciones, entonces esa tarea realmente es muy complicada. Yo cuando me vi enfrentado a ella, pues opté por aprobar las que me parecían más evidentes y el resto ponerlo en nota, ¿no? Por eso la parte árabe tiene 600 o 700 notas, ¿no? Tuve con una labor un poco de hormiga, tener que ir consultando cada una de las propuestas e introduciéndolas en nota, ¿no? Un manejo más amplio del vocabulista podría ser de gran ayuda, ¿no? El estudio paleográfico del texto permitiría llegar a algunas conclusiones sobre la fiabilidad del texto en su estado actual. Sobre esto hay ya un estudio de Abdallah Ben Aissa, un profesor marroquí,
que yo no conocía hasta hace muy pocos días, ¿no? De hecho, lo he encontrado hace poco. Un nuevo prólogo, centrado exclusivamente en la obra, serviría para poner al día los conocimientos sobre la obra y establecer el estado de la cuestión, es decir, dónde estamos ahora mismo respecto de esta obra, ¿no? Es preciso encontrar un mejor equilibrio, más sobrio en el uso de la sinonimia y la paráfrasis. La participación del máximo número de especialistas es crucial para llegar a esta edición crítica más o menos definitiva. Esto me parece fundamental. Yo cuando la escribí me encontraba, por mis años en Estados Unidos, un poco aislado del mundo académico. Ahora considero que estoy un poquito más conectado. Creo que sería bueno que en una segunda edición participasen con sus consejos y sus opiniones especialistas españoles o extranjeros y sobre todo especialistas en poesía árabe, que los hay y muy buenos, ¿no? Idealmente podría crearse un comité científico con expertos en diferentes campos que examinase la traducción final antes de su publicación. Por conclusión, el Collar de la Paloma sigue encerrando muchos interrogantes y ofreciendo una mina de información sobre la vida cotidiana en Al-Ándalus. Nuevos avances hacia el establecimiento de una versión definitiva permitirán apreciar mejor el carácter excepcional y poliédrico de esta obra maestra de la literatura, no solo andalusí, sino también mundial. Muchas gracias por su atención.